Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también uno de nuestros dirigentes fundadores de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Antoliano, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo para iniciar esta conversación hoy ante nuestro querido pueblo dominicano para definir este comportamiento de opositores políticos que por 5 ocasiones consecutivas los votos lo han derrotado, llegando nosotros al poder el 16 de agosto del 2020. ¿Cómo analiza ese comportamiento de opositores que nos quieren descalificar ahora a nuestro presidente y a nuestro gobierno? ¿Qué tú dirías? Buen día, buenos días a Guillermo y a todos los televidentes de este histórico programa de Aeromundo. Bueno, he dicho en otras ocasiones que tenemos que admitir que la oposición tiene un trabajo que hacer. El trabajo de la oposición es señalarle al gobierno cuáles son sus debilidades y cuáles son sus errores. En un sistema democrático avanzado, esto sería el comportamiento perfecto de la oposición. E incluso yo tengo el convencimiento de que no puede haber un buen gobierno sin una buena oposición, porque cuando un gobierno no tiene oposición, estaría jugando solo en la cancha. Ahora, el hecho de desnaturalizar el papel de la oposición es otra cosa. Es decir, el hecho de tener un constante ataque sin ningún tipo de fundamento demostrado, el hecho de hacer críticas por hacer en el aire, sin sustancia, sin relacionar estas críticas con la realidad, con hechos concretos y comprobables, entonces ya eso lo que convierte en una oposición, digamos, tendiente hacia la descalificación. Y en la República Dominicana estamos sumergidos en ese estadio político en que los partidos de oposición no han llegado a entender cuál es el papel real de la oposición, que es, digamos, jugar el papel de equilibrio frente al gobierno. Y en la medida en que la oposición reconoce las hazañas del gobierno, y hablo no de este gobierno ni de esta oposición, hablo en términos genéricos, en la medida en que la oposición, primero, reconoce y se suma a las buenas ejecutorias de un gobierno, y en la medida en que la oposición hace críticas que pueda fundamentar, en esa misma medida la oposición será más calificada, más apreciada y tendrá más credibilidad ante la opinión pública. ¿Y cómo esta oposición política, si hablamos del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hoy con la dinastía Fuerza del Pueblo o el Partido de la Liberación Dominicana, que Fernández por 20 años fue su presidente? ¿Cómo puede hoy hablar Fernández de que hoy la crisis económica tiene un culpable que se llama Luis Abinader y se llama nuestro gobierno de 4 años y meses? Y además nos habla diciendo que hay una crisis energética. Imagínate que él, su fundación multimillonaria, Funglode, dejó una deuda de 90 millones de pesos porque entendía que se la iban a condonar su gobierno, el que presidía Danilo Medina, y luego pidiendo favores.
¿Cómo tú analizas todo eso? Bueno, relaciono este comportamiento con la definición que di anterior. Cuando los dirigentes de oposición se refieren al presidente actual, al presidente Abinader y a este gobierno, diciendo, por ejemplo, que la crisis energética se generó en la República Dominicana y surgió con el gobierno de Luis Abinader, cuando la oposición dice que aquí no habían haitianos en las calles, sino que la inmigración haitiana empezó en el 2020, o cuando la oposición dice que el precio de los alimentos sube porque hay una mala administración del gobierno, los opositores que afirman eso saben que están mintiendo en la mayoría de los casos. Es decir, que o son unos tontos o son unos mentirosos, porque todo el mundo sabe que la situación energética y los apagones aquí vienen desde Julio Sauri, y que aquí hay varios factores que lo conocen incluso la gente que, como nosotros, no somos especialistas en temas energéticos. Sabe la población, sabemos los ciudadanos que no estamos ligados a eso, que aquí ha habido problemas, primero, que tienen que ver con el combustible que se usa para la generación, que en la medida en que estos suben, se hace más difícil para el gobierno de que se trate manejar el presupuesto, y porque nosotros no somos un país que producimos ni petróleo, ni producimos carbón. Ni dólares tampoco. Ni dólares. Que ahora la generadora Punta Catalina consume carbón, que tiene aproximadamente el 30 o 35% de la generación eléctrica del país. En la medida en que el petróleo se disparan los precios de la gasolina, se dispara. Entonces la oposición dice, los precios subieron porque el presidente. Ellos saben que no es porque el presidente. Pero además hay otro factor, Guillermo, que es bueno señalar. Aquí hay un serio problema que tiene que ver con las redes. Pero eso no es un problema de un año, ni de 2 años, ni de 3 años. Eso es un problema también tradicional, que en los años anteriores, en las administraciones pasadas, no se pudo conjurar. Y hay una cosa que yo voy a decir aquí, que la más elemental de las razones, al ciudadano que me está viendo y que no tiene ningún tipo de relación con este tema y que no es un especialista igual que yo y que tú, y que lo puede entender fácilmente, y es lo siguiente. Ningún gobierno quiere que haya déficit energético. ¿Cuál es la principal razón por la que hay déficit energético? Porque hay un déficit en la generación. Porque consumimos, es como los sueldos. Tú ganas 100,000 pesos y gastas 100 o 101, 102. El día que tiene un problemita, tú tienes un déficit. En la República Dominicana hay una generación eléctrica similar al consumo. En la medida en que hay un problema con una planta, hay una crisis energética. Sí, nosotros no hemos alcanzado, ni lo alcanzó el gobierno del presidente Fernández, ni el de Medina, ni el de Mejía, ni el de Balaguer, no hemos alcanzado un nivel de generación eléctrica que supere, que tengamos un superávit. Antoliano, pero la primera vez que hay una inversión dominicana y extranjera en el sector eléctrico para garantizar precisamente tener las plantas físicas que puedan abastecer el consumo nacional y tener excedente para exportar inclusive. Exacto. Eso es ahora. Exactamente. Me faltó decir que uno de los grandes empeños de este gobierno es instalar la capacidad de generación eléctrica que sirva para que tengamos un superávit, de tal manera que si una planta se daña, no haya una crisis. Si tú tienes en tu casa, digamos, 2 plantas eléctricas de emergencia y se va la luz, puede ser porque también a veces la energía eléctrica falla porque hay una avería. Se cayó un cable que va a tu casa o a un pueblo. Hay
poblaciones, municipios, donde en la carretera se ha dañado el cableado y hasta que van los técnicos y reparan eso y pueden durar 2, 3, 4 días y son 4 días sin energía eléctrica. Y es una situación que ocurre aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, en la medida en que esa inversión funcione, entonces aquí habrá un equilibrio en la generación eléctrica. Y voy a decir esto, probablemente no sea el gobierno de Luis Abinader quien disfrute de esa, sino que sea al final del gobierno o en los gobiernos sucesivos, pero los estadistas no trabajan para el momento, trabajan para la historia trabajan para el país. Pero Antoliano Fernández decía que la corrupción era más de 30.000 millones. Y la corrupción en sus 20 años como presidente del PLD, 12 años como que desgobernó el país, decimos nosotros, 8 años Danilo Medina, esa corrupción, ¿a dónde fue a parar? Ese es un mal endémico, la corrupción que se ha tratado de conjurar en la administración de Luis Abinader. Pero uno de los grandes males de la República Dominicana desde el nacimiento de esta como república y que se llegó a, digamos, al cénix en el gobierno de la dictadura de Trujillo, porque Trujillo tenía para sí y su familia más del 50% de la riqueza y de la industria nacional. Y el resto estaba distribuido entre toda la población. Entonces, lo único que en el gobierno de Trujillo había un solo corrupto, un gran corrupto, no un solo. Luego han venido los gobiernos sucesivos y los analistas de la realidad nacional señalan, y hay que prestar atención a esto, de que en los gobiernos de Balaguer hubo corrupción, pero hubo una corrupción más menuda. Es decir, un funcionario se quedaba con un apartamento de lo que hacía bienes nacionales, un militar cogía un pedazo de tierra del CEA, lo cual es censurable. Ahora, en estos últimos años... En esos 20 años de ese PLD... Sí, se hizo una macro corrupción, o sea, un enriquecimiento descomunal frente a los ojos de un pueblo que tiene grandes necesidades de hospitales. Por eso no están terminados los hospitales, por eso no se hicieron las aulas que faltan. Pero si no se hicieron durante ese periodo, el déficit se nota ahora. Entonces, este gobierno de Luis Abinader ha tenido que acelerar para llenar todos esos huecos, y ahora los mismos que no hicieron los hospitales y que no hicieron las escuelas están diciendo, hay niños que no tienen aula y hay pacientes en los pasillos. Pero tú sabes, Antoliano, que la corrupción no solo se roba el dinero de los impuestos del pueblo dominicano, de nosotros, sino que también atrofia las instituciones políticas. Ah, pero claro que sí. ¿Cómo tú lo explicarías? No solo que las atrofia, sino que las corrompe. Y lo peor de la corrupción de la clase política dominicana es que le dejamos esto como herencia a las generaciones por venir. Y hay jóvenes que entran a la política pensando en que van a resolver sus problemas económicos. Ellos pueden haber egresado de una universidad como ingeniero industrial, como ingeniero civil, como médico, como abogado, pero ellos ven que ese camino es largo, el camino del desarrollo profesional, y que hay personajes que en 20 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, han hecho fortunas descomunales. Un joven que se gradúe de médico y que haga una especialidad puede tener muy buena clientela, muy buenos pacientes y tener el consultorio lleno y vive muy bien. Y ese es el camino que debe seguir. Sin embargo, nunca llegará a ser un multimillonario como nosotros comprobadamente podemos ver en funcionarios de la administración pasada. Bueno, Antoliano, tenemos el tema
Tribunal Superior Electoral, que en junio y julio hay que conocer, el Consejo de la Magistratura tendría que abocarse. También tenemos pendiente designación de 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo va eso? Bueno, como sabemos, el presidente recientemente convocó el Consejo de la Magistratura para escoger a la procuradora que fue escogida y 7 de sus adjuntos que ya están instalados y felizmente desenvolviendo su labor con la independencia que manda la ley y la Constitución. Ahora falta designar a los jueces de la Suprema Corte, como tú has dicho, hay 5 cuyo periodo se ha vencido y 1 renunciante, que es el magistrado Napoleón Esteve, que es el presidente del Tribunal Constitucional. 4 y Napoleón. Ahora, esos jueces, ya su periodo venció hace mucho, debería convocarse el Consejo, pero estamos abocados a una nueva convocatoria en 2 o 3 meses, a mediados de año. Para conocerlo del Tribunal Superior Electoral. Yo no tengo información concreta que ofrecer porque no me la ha transmitido el presidente ni el Consejo lo ha decidido, pero yo supongo que una vez convocado el Consejo para una de esos objetivos se conocerían los 2. Es lo que a mí me parece. En una oportunidad. En una sola oportunidad. Si el presidente de la República, que es el presidente del Consejo, cambia de opinión y decide convocarlo, pero puede hacerlo y está en su derecho. Bueno, la consultoría jurídica, ¿qué tiene por delante ahora en estos días? Mira, Guillermo, hemos hablado mucho y la prensa se le pregunta y a mí me lo preguntan, del proyecto de ley que modifica la ley de expresión y difusión del pensamiento. ¿Sabe que una sociedad sin garantía de libre expresión no es una sociedad sólidamente democrática y la institucionalidad está coja? Entonces, el presidente se ha empeñado en impulsar un proyecto de ley que no deje dudas de que en la República Dominicana hay una absoluta libertad de expresión. Hay un tema adicional a ese, que es el de la excesiva libertad de expresión, digamos, el abuso de la libertad de expresión. Pero sobre la primera parte, y luego me referiré al tema del abuso, debo decirte que ya la ley, la comisión que se designó para eso, rindió su informe y la consultoría ha trabajado dándole el perfil al proyecto y ya estamos en los toques finales. Para presentárselo al Congreso Nacional. Sí, para depositarlo en el Congreso, posiblemente en el mes de abril. El doctor Nancy Rodríguez, que fue quien coordinó la comisión, aspira a que esto se haga el Día del Periodista, de una manera simbólica. Claro. Ahora, esta ley es una ley garantista, una ley que protege la libre expresión, pero alguna gente se pregunta, ¿y qué pasa con los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación electrónicos, que estamos hablando en las redes? Las redes y las plataformas digitales y hasta en la televisión. Sí, así es. Que hacen abuso de ese derecho y que primero, usan lenguaje soez. Y segundo, son sicarios de la moral, como decía Joan Manuel Serrat, disparando contra cualquiera por encargo o porque no me cae bien. Yo tengo un micrófono, tengo un programa y tengo una discusión contigo en el supermercado por el carrito, y cuando llego digo que Guillermo Gómez es un estafador y que se robó X cantidad de dinero o que etcétera, etcétera, y cosas peores. Entonces, ¿quién para eso? Bueno, habrá que trabajar también porque hay leyes que sancionan esa conducta, pero hay que ajustarla un poco. Sin embargo, en este momento, el tema principal es la garantía de la libertad de expresión. Bueno, Antoliano,
antes de finalizar, tenemos acontecimientos que hacen un recuento de nuestra reciente epopeya histórica que viene de la dictadura de Trujillo, con las revelaciones ahora de documentos que dejaron de ser clasificados y el presidente Donald Trump lo ha hecho público. En lo que tiene que ver con República Dominicana, ¿qué tú dirías antes de finalizar? Mira, Guillermo, yo soy un curioso, no quiero decir un estudioso porque suena muy pretencioso, de la historia contemporánea, digamos, de la historia pre- y post-trujillista. A mí me interesa ese tema, lo leo en la medida de mis posibilidades. Y yo dije en estos días, y acá oí hace poco que la doctora Muquien Sanben, que es una historiadora profesional, confirmó esta afirmación, de que los hechos históricos las verdades históricas pueden ir cambiando en el tiempo. Algo que se tiene como cierto, puede aparecer un documento nuevo que diga, te dicen, por ejemplo, para poner un ejemplo que me invento, en la estación de radio donde el doctor Peña Gómez hizo el llamado, informó, dio la información que dio lugar al estallido de la revolución. Estaba Peña Gómez, estaba fulano y fulano. Bien, para toda la historia estaban esas tres personas. Pero un día aparece una foto donde estaba Guillermo Gómez. Entonces tenemos que cambiarla, ¿verdad? Porque ya hay un hecho incontrovertible que demuestra que no era porque no todos estábamos en todos los lugares. Hubo acontecimientos que ocurrieron en una habitación donde habían 2 personas o habían 3 y alguien dio un testimonio cambiado y después aparece un documento que lo... Ahora, hay que tener cuidado también del origen de esa información. Es decir, de dónde vienen esas informaciones desclasificadas, para que los estudiosos de la realidad histórica tengan certeza en sus afirmaciones. De tal manera que yo concluyo diciéndote que para mí esas informaciones son importantes para el estudio de la historia contemporánea dominicana, pero que hay que analizarlos de manera científica, analizar esas informaciones, esas documentaciones y ver su origen también. Antoliano, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, aprovecho siempre este minuto que tú me das para esta exhortación, para reiterar lo siguiente. La República Dominicana, con todos los defectos que en este mismo programa hemos criticado a la política y a la democracia, y ese también es un papel de los medios de comunicación, pero la República Dominicana vive un momento de esplendidez política. Es decir, aquí hay una estabilidad política que es admirada y comentada en la región. Hago un llamado digamos que al liderazgo político nacional, a que se hagan cómplices, que nos hagamos cómplices, todo lo que tenemos alguna participación política, y uso la palabra cómplice entre comillas, para, por encima de todo, contribuir a mantener la estabilidad política, porque si esta se pierde, se perdió todo. Antoliano, apreciamos muchísimo esta conversación que, como siempre, es un aporte no solamente a nuestro sistema democrático, sino a defender la libre expresión del pensamiento. Tú vienes aquí como funcionario y como profesional o como cualquier ciudadano a expresarte en libertad como nosotros lo hacemos. Por eso vale la pena siempre defender la democracia y la libertad en un gobierno que la patrocina, como nuestro presidente Luis Abinader, con nuestro gobierno del que tú formas parte, del Partido Revolucionario Moderno. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación.
Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que decirle a usted y a nuestro querido pueblo dominicano que usted representa lo que se llama el fortalecimiento de la expresión democrática en la República Dominicana. Usted patrocina y respeta el derecho que tiene cada dominicano a expresarse en democracia y en libertad. Nosotros, usted como presidente de todos nosotros y como nuestro gobierno, garantizamos la libre expresión, libérrima, política y de cualquier tipo en la República Dominicana. ¿Por qué decimos esto? Cuando vemos opositores descalificados, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hablando que aquí las puertas están abiertas para que entren todos los haitianos, dice él. Pero caramba, olvida ese ciudadano que por 20 años fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, 12 años gobernó la nación con corrupción de Estado y narcotráfico de Estado, que fue él el que condecoró a todos los presidentes de Haití, sus amigos, y lo auspició tanto que hasta le prometió una universidad y se la hizo, hoy convertida en un potrero allí en aquella nación, donde invirtió unos 52 millones de dólares. Ha sido precisamente este que quiere volver a ser presidente porque está borracho y enfermo por volver al poder, el que nos va a decir que los haitianos entraron precisamente en nuestro gobierno a partir del 16 de agosto del 2020. ¡Qué barbaridad! Parece que cree que no tenemos buena memoria la familia dominicana. Asimismo está criticando él y su dinastía, la fuerza del pueblo, lo que está ocurriendo con los apagones y con la crisis energética, porque no había crisis energética cuando él era presidente durante sus 12 años. Pero entonces, ¿por qué no le pagó la luz? ¿Por qué cuando llegamos al poder el 16 de agosto del 2020 dejó una deuda de 90.214.740 pesos en Funglode, en esa fundación multimillonaria? Cuando llegó pobre el 16 de agosto del 96 al poder y hace una fundación multimillonaria como Funglode y no rinde cuenta. Pero además, hoy tenemos que decirle a este ciudadano olvidadizo, cree él que el pueblo no lo sabe, porque no se lo vamos a recordar, que estos son tiempos diferentes, que él parece que cree que todavía la República Dominicana se comporta como se comportaba en sus 20 años de desgobierno. En este gobierno que usted preside, presidente Luis Abinader, están los buenos ejemplos. No hay una fábrica de multimillonarios, miembros del comité político, del comité central, como sucedió en los 20 años de ese PLD, donde Fernández era el presidente de ese PLD. Hoy tenemos que recordarle, presidente Luis Abinader, que nosotros respetamos el derecho de los opositores a expresarse y a decir las mentiras transatlánticas